Hola muchachos. El tema que nos toca revisar en esta ocasión es sangre y proteínas plasmáticas, como les había dicho en la clase presencial. De ello vamos a abordar la charla en base a objetivos planteados. En ello tenemos planteado que ustedes deben de conocer los elementos conceptuales y describir los componentes de la sangre. Vamos a ver más adelante que hablamos de elementos formes de la sangre, hablamos de otra serie de elementos, de sustancias que tienen que conocer. Además hay que identificar enfermedades asociadas con la deficiencia de proteínas, vamos a mencionar algunas, lo que posteriormente en seminario, ¿verdad? Vamos a profundizar como es la costumbre. Además debemos de reconocer la fase aguda y su relación con los aumentos de la proteína C reactiva, que es una proteína especial, en el sentido de que tiene que ver con los procesos inflamatorios. Además hay que identificar el rol de las inmunoglobulinas y su asociación con ciertas patologías. De manera introductoria podemos decir que la sangre tiene funciones específicas, como es la de transportar y distribuir por el organismo una serie de nutrientes esenciales para los tejidos, pero también elimina productos de desecho. Estamos hablando de que la sangre lleva los elementos formes, pero también sirve para eliminar ciertos desechos. Está compuesta por una disolución acuosa que contiene moléculas de varios tamaños y diversos elementos celulares. Ahí vamos aterrizando ya a lo que van a ser los elementos formes de la sangre. Los elementos formes no andan, por así decirlo, solos. Ellos tienen que transportarse en un medio acuoso que es necesario para poder distribuirse en el torrente sanguíneo. Algunos de los componentes de la sangre van a cumplir funciones importantes en cuanto a la defensa del cuerpo contra las agresiones externas. Estamos hablando de los glóbulos blancos, por ejemplo, que se elevan ante ciertas circunstancias, como las infecciones, pero también se pueden bajar. Estamos hablando de leucopenias, cuando se bajan. También estamos hablando de otros tipos de enfermedades, como en el dengue, por ejemplo. Podemos tener leucopenias, pues el paciente puede presentar leucopenia o puede presentar leucocitosis. Pero también cumplen función en cuanto a la reparación de tejidos lesionados. Estamos hablando ahí de los glóbulos blancos, cuando migran, hay un proceso que reparar, se da el proceso migratorio, se da la fagocitosis y una serie de situaciones que se van a ir aprendiendo en inmunología cuando tengan la oportunidad de verlo. Pero a rasgos generales, ¿verdad? Los glóbulos blancos se movilizan en defensa y también las plaquetas, que son otros elementos formes de la sangre, van a funcionar como tapón hemostático en ciertas situaciones hemorrágicas. Es importante señalar entonces que para un médico el plasma, que vamos a ver posteriormente qué cosa es el plasma, es como una ventana al metabolismo. ¿Por qué? Porque a través de ello nos permite conocer qué pasa con el paciente, qué pasa con algunos elementos de la sangre que se están bajos, por qué están bajos, o están elevados, por qué están elevados. Y eso se sabe a través de pruebas diagnósticas de laboratorio, de bioquímica, hematología e inmunología en laboratorios ya de alta capacidad. Estos se realizan en muestras plasmáticas. Pero ahora miremos qué cosa es plasma, qué cosa es suero, y decimos que los elementos que forman la sangre van a estar suspendidos en una disolución acuosa que se denomina plasma. Entonces ahí está el primer concepto ya. Tenemos que diferenciar qué cosa es plasma y qué cosa es suero. Entonces plasma no es más que la disolución acuosa en donde se van a movilizar, en donde van a fluir los elementos formes de la sangre. Posteriormente vamos a ver cada uno de ellos con detenimiento. El plasma entonces es el sobrenadante obtenido por la centrifugación de una muestra de sangre que se ha tratado con un anticoagulante especial para prevenir la coagulación de los eritrocitos. ¿Qué cosa es esto? De manera sencilla, eso es un proceso de laboratorio. La centrífuga es un equipo de laboratorio que hace girar la muestra que ustedes sacan o saque el laboratorista, la introduce en esa máquina y eso la hace girar a ciertas revoluciones por minuto que la programa
el laboratorio para eso. Y de ello va a obtenerse el plasma. Entonces van a ver que si se mete una muestra de sangre a una centrífuga y es un paciente, por ejemplo, con dislipidemia, entonces inmediatamente el laboratorista le dice plasma en donde se observa un sobrenadante lipídico, es amarillo de viaje, ¿verdad? O un plasma ictérico en el caso de las hepatitis. Entonces es importante, y eso lo podemos hacer a veces hasta en los consultorios, donde tenemos una centrífuga, para poder reconocer inmediatamente si la sospecha de nosotros está acertada o no y poder mandarle la serie de exámenes al paciente. El suero difiere de lo que es el plasma. Entonces el suero es el sobrenadante obtenido. Si a una muestra de sangre se le va a permitir coagularse y después se centrifuga. Entonces aquí, si ustedes toman una muestra y lo dejan por varios minutos ahí, se coagula y el sobrenadante, ese ya vendría a ser el suero, ¿no? Entonces eso difiere que es suero y que es plasma. Pero ahora hablemos de los elementos formes de la sangre. Entonces esto estamos hablando de que son los glóbulos rojos o eritrocitos. También lo son los glóbulos blancos o leucocitos. Y las plaquetas o trombocitos. Los médicos estamos acostumbrados entonces a hablar de eritrocitos en los reportes de laboratorio, de leucocitos y de plaquetas. Cada una de ellas tiene una importancia, cada una de ellas tiene su proceso de producción que al alterarse va a generar una serie de patologías específicas y por eso es que desde el punto de vista bioquímico tenemos que entender los elementos formes de la sangre para poder entender las patologías asociadas a sus alteraciones. Ahora hablemos de los eritrocitos. Se los subrayo ahí en glóbulos rojos porque es lo mismo. O sea, podemos preguntar de eritrocitos, podemos preguntar de glóbulos rojos. Estamos hablando de que los eritrocitos no son células completas. Vamos a ver después una imagen donde se va formando el eritrocito y se dice que no son células completas. ¿Por qué? Porque no poseen núcleo ni orgánulos intracelulares. Por eso no se consideran que son células completas. Ellos son vestigios celulares que contienen proteínas específicas, así como iones. Estamos hablando de iones, entiéndase iones cuando hablamos de cloro, cuando hablamos de sodio, todo eso son iones, ¿verdad? Pero solo por explicación ahorita. Eso pueden presentarse en grandes concentraciones. Entonces, ellos son vestigios celulares. Ese es solo un dato introductorio de los datos generales de qué cosa es un eritrocito. Pero ¿qué es lo que más me interesa ahí en la presentación? Que ustedes observen, de ahí escuchen, es que los eritrocitos son el producto final de la eritropoiesis. Estamos hablando de eritrocito, poiesis, formación. Pero, ¿dónde se da eso? En la médula ósea. O sea que todos los problemas, todas las patologías que vayan a afectar la médula ósea van a alterar la eritropoiesis. Por tanto, van a producir una serie de manifestaciones en los eritrocitos, como por ejemplo la toxicidad de los antineoplásicos, por ejemplo, que producen supresión de la médula ósea. Entonces va a estar suprimida la eritropoiesis y el paciente termina con eritrocitos disminuidos. ¿Y eso qué significa? Anemia. Vamos a ir avanzando en eso. Y todo eso está bajo el control de la eritropoyetina. Tanto en fisiología como en medicina interna, siempre, y aquí lo abordamos en bioquímica, vamos a ver un poquito de lo que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia producida en el riñón que es necesaria para que se dé la eritropoiesis. ¿Para qué me sirve entender eso? Porque un paciente con insuficiencia renal, ya en grado moderado a severo, va a tener suprimida la formación de eritropoyetina. Al no haber eritropoyetina, no va a haber formación de eritrocitos y este paciente termina con anemia, que lo vemos con todas sus clínicas, palidez, cansancio, disnea y una serie de situaciones. ¿Cuáles van a ser las funciones de los eritrocitos? Transportar oxígeno, eliminar dióxido de carbono
y así como iones de hidrógeno. Estas son las funciones, apréndanse las funciones. Como no tienen orgánulos celulares, entonces no pueden sintetizar ni reparar proteínas. Pero grábense bien lo que es las funciones de los eritrocitos: transportar oxígeno, eliminación de dióxido de carbono y algunos iones de hidrógeno. Es importante saber la vida media útil, finita, ¿verdad? Porque tiene un fin de los eritrocitos. Claro que tiene una finalidad, saberlo. Y esta es de 60 a 120 días. ¿Por qué tiene importancia? Cuando estén manejando a un paciente diabético, van a tener que mandarle un examen que se llama hemoglobina glucosilada o glucohemoglobina. Tiene otro nombre, eso lo vamos a ver cuando miremos cuando evaluemos el metabolismo de la glucosa asociado a las patologías derivadas de ello. Y vamos a ver que ese examen tiene que ver con la vida útil. ¿Por qué? Porque valora los 3 meses últimos del metabolismo de la glucosa. Ese objetivo es el que tiene que saber que un eritrocito, su vida media es de 120 días, o sea, 3 meses. Eso es antes de que sea atrapado y destruido en el vaso, que es el cementerio de los eritrocitos. Esta es la imagen que ilustra bastante bien qué cosa es la eritropoyesis. Entonces, con nuestras propias palabras, elaboremos una descripción de lo que es la eritropoyesis. Aquí dice que es el proceso que corresponde a la generación de eritrocitos. Es todo proceso para producir eritrocitos. Es el proceso que se da en la médula ósea para generar glóbulos rojos. Diferentes maneras, todo habla de lo mismo. Producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Eso tiene una duración de 5 a 7 días. Como pueden ver el esquema, la célula madre va a generar un elemento que se llama proeritroblasto. De proeritroblasto sigue eritoblasto, después anormoblasto, reticulocito, que se da ya al final en la médula ósea para salir a la circulación periférica ya los eritrocitos maduros. ¿Qué importancia tiene eso? Los reticulocitos son células jóvenes. En algunas anemias, si están aumentadas los reticulocitos, quiere decir que hay demasiadas células jóvenes, porque hay alguna patología, un tipo de anemia que lo podemos ver posteriormente. O cuando están disminuidos los reticulocitos, o sea, no hay tantas células jóvenes. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay una supresión a nivel de médula ósea y no se está produciendo. Pero si hay reticulocitos aumentados, estamos hablando de una anemia hemolítica, porque se están rompiendo las células y se está produciendo hasta células jóvenes. Los eritrocitos prácticamente no existen como tal. Entonces, eso es, a grosso modo, para qué sirve conocer los proeritrocitos, o sea, las series que están antes del eritrocito. Y si se fijan bien, ahí está dividido en médula ósea y en sangre periférica. ¿Quién sale en la sangre periférica? El eritrocito. Abajo hablamos de la eritropoyetina, una hormona fisiológica encargada de la eritropoyesis y que es secretada por el parénquima renal. Entonces, ya lo habíamos hablado antes, sin eritropoyetina no va a haber formación de eritrocitos. Que al final, en el seminario podemos hablar un poco de eso, de que si el paciente tiene una anemia severa secundaria a X problema, entonces tenemos que darle un fármaco que se llama eritropoyetina, recombinante, en una serie de etapas que se le da al paciente hasta que sube sus eritrocitos. Ahora hablamos de los leucocitos o glóbulos blancos. Los leucocitos son células cuya principal función es proteger al organismo de las infecciones. Parece que ellos migran hacia el área dañada para hacer el proceso inflamatorio y defender el órgano que está siendo involucrado. La mayoría de leucocitos van a producirse en la médula ósea, aunque se puede en el timo, otros maduran en varios tejidos, pero básicamente en la médula ósea. Volvemos a lo mismo. Si hay una patología que está suprimiendo, que está afectando directamente a la médula ósea, entonces ya tendría el paciente una afectación de glóbulos rojos y una afectación de glóbulos blancos. ¿Y qué se llama eso? Una visitopenia. Hay enfermedades que tienen la supresión de glóbulos rojos y leucocitos. Eso se llama visitopenia. ¿Ya?
Con el fin de funcionar correctamente, entonces los leucocitos migran fuera del torrente sanguíneo hacia los tejidos circundantes. Es lo que le venía explicando antes. Ellos sirven como defensa. Ellos van a migrar hacia donde esté una alerta porque está siendo agredido un tejido X. Y al final las plaquetas, ¿no? Hablamos de trombocitos, pero en general en medicina hablamos de plaquetas. Nunca van a ver un reporte que diga trombocitos. Aunque la disminución de las plaquetas se le va a denominar trombocitopenia y al aumento de las plaquetas por arriba de lo normal se le va a llamar trombocitosis. Pero en general entonces hablamos de recuento de plaquetas. Las plaquetas circulantes no son verdaderas células. Estos son fragmentos unidos de membranas derivadas de los megacariocitos. Vamos a verlo después en una ilustración qué cosa es megacariocito. Estos se encuentran en la médula ósea. Volvemos a hablar de lo mismo porque me interesa que se tengan la idea de qué pasa cuando se suprime la médula ósea. Está suprimida la médula ósea por algún problema, como siempre les pongo el ejemplo de los fármacos antineoplásicos, que son supresores de la médula ósea. Entonces va a estar afectada la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Las tres series van a estar afectadas y entonces eso se llama ya una pancitopenia, un tipo de anemia que el pobre paciente no puede producir ninguna de las series, ni roja, ni blanca, ni plaqueta. Entonces estas plaquetas tienen un cometido fundamental, un objetivo fundamental en el proceso de coagulación de la sangre. En bioquímica 1 creo que pudimos ver eso. Perdón, eso lo vamos a ver en este semestre. Vamos a ver cómo se da la alteración en la coagulación de la sangre y cómo participan las plaquetas. Entonces esta es la ilustración de cómo se da la leucopoiesis. Si ustedes observan, aquí está la progenie mieloide y por el otro lado está la progenie linfoide, que es prácticamente lo que estamos hablando hoy. Las series rojas, blancas y plaquetas. Y por el otro lado los linfocitos, que son la línea de defensa del cuerpo. Entonces, si ustedes ven por un lado, al final están los eritrocitos, ¿verdad? Producto de un progenitor mieloide que viene de la médula ósea. Del progenitor mieloide viene el megacariocito que estamos hablando, ¿verdad? Que genera las plaquetas, son residuos del megacariocito. Y después están los glóbulos blancos en sus diferentes formas. Los van a ver en un reporte de laboratorio como basófilos, eosinófilos, los neutrófilos. Estamos hablando cuando se va a ver los neutrófilos, una neutropenia que se da en las infecciones, o monocitos. Cada uno de ellos tiene su función, tiene su significado clínico, las alteraciones que se ven en los reportes de laboratorio. Ahora hablemos de las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas venimos hablando de las proteínas desde la bioquímica estructural, ¿no? Decimos que las proteínas tenían sus funciones específicas y cómo se conformaban, ¿no? Primero se forman los péptidos y hasta que se forman una cantidad definida de péptidos es que se forman ya las proteínas. Entonces las proteínas son importantes porque tienen función estructural, tienen función transportadora. Eso es clase del semestre pasado, ¿no? Tienen que recordar todo eso. Pero también tienen función transportadora. Muy importante la función transportadora. De ahí que se pueden clasificar en dos grupos, las que incluyen la albúmina, que son sintetizadas en el hígado, y las inmunoglobulinas, que están producidas por las células plasmáticas de la médula ósea. Entonces la albúmina transporta, las inmunoglobulinas son la línea de defensa del cuerpo. Entra un antígeno y las inmunoglobulinas tienen que participar para neutralizar. La fijación a una proteína puede hacer que una sustancia tóxica sea menos nociva para los tejidos. Eso lo vemos bastante en toxicología. Un tóxico, por así decirlo, puede viajar a través del torrente sanguíneo unido a proteínas. Entonces también hay sustancias que las vamos a ver más después, sustancias propias del cuerpo, que por ser insolubles en agua necesitan una proteína. ¿Quién es la proteína
más abundante del cuerpo, lo decíamos desde la primera clase que tuvimos de proteínas en bioquímica, es la albúmina. Esa es la más abundante. Entonces la albúmina, además de sus funciones como proteína de reserva en la deflexión nutricional, también sirve, decíamos, como estructura, sirve como enzima, es regulador osmótico. La albúmina es una proteína de transporte muy importante. La albúmina, la proteína plasmática predominante, no presenta una actividad enzimática o hormonal conocida, constituye el 50% de las proteínas que se encuentran en el plasma humano y su concentración es de 35 a 45 gramos por litro. Una cosa importante saber es que la albúmina es la principal responsable del transporte de los ácidos grasos, bilirrubina no conjugada y fármacos. ¿Por qué de los ácidos grasos? Simple, porque son insolubles en agua. Entonces tiene que subirse a la albúmina para poder transportarse. La bilirrubina no conjugada, como su palabra lo dice, no conjugada, no soluble. Entonces para ser excretada por la orina, tiene que viajar a través de la albúmina y ciertos fármacos y hormonas que necesitan en el paso por el cuerpo. Lo van a ver eso en su momento en fármaco, en la fármaco cinética, que el fármaco necesita unirse primero a la albúmina, después la albúmina lo libera y ya liberado de la albúmina es activo para hacer su efecto en el cuerpo. También se dan los transportes de iones metálicos a nivel de la sangre. El hierro es un elemento esencial para numerosos procesos metabólicos y un componente importante de las proteínas hemo, mioglobina, hemoglobina y citocromo. Recuerden la fase 1 del metabolismo hepático, ¿verdad? Que se facilita por la citocromo P450. En el plasma el hierro se transporta unido a la transferrina como ion férrico y se va a liberar de la proteína a los tejidos después de unirse a receptores celulares específicos. ¿Por qué es necesario saber eso? Porque cuando estamos enfrente de un paciente con anemia, va a haber necesidad en algún momento de decidir que le vamos a mandar pruebas específicas, como transferina, y vamos a verlo más adelante. El hierro entonces se deposita en lugares de almacenamiento como la ferritina o la hemosiderina, o bien se utiliza en la síntesis de proteínas hemo. La unión de los iones férricos a la transferina va a proteger contra los efectos tóxicos de los iones. En reacciones inflamatorias, el complejo hierro-transferina es degradado por el sistema retículo endotelial. Sin haber un incremento correspondiente en la síntesis de otro de sus componentes, eso va a dar lugar a bajas concentraciones de transferina y hierro. ¿Qué sucede entonces cuando estamos sospechando que el paciente tiene una anemia porque tiene cáncer o porque tiene alguna patología asociada y le mandamos la transferina y el hierro sérico? Estos van a estar bajos. Eso me quiere decir que el problema es desde la producción del hierro, que hay una alteración secundaria a una reacción inflamatoria o a X problema, y entonces el saber que puedo medir transferina y hierro sérico es de utilidad clínica. La ferritina es otro y es el principal, y eso lo subraya. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro. Si yo mando un examen para saber qué grado de anemia tiene el paciente, no voy a mandar transferina, no voy a mandar hierro sérico, voy a mandar ferritina como primera opción. Subrayen eso. Entonces, la ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro que se encuentra en la mayoría de células del organismo. Va a actuar como reserva de hierro en el hígado y en la médula ósea. La concentración de ferritina en plasma va a ser proporcional a la cantidad de hierro almacenado. Por ello, la medición de ferritina en plasma es uno de los mejores indicadores de deficiencia de hierro. Lo vuelven a subrayar, que eso me ratifica lo primero que hablamos, ¿verdad? Es uno de los mejores indicadores de deficiencia de hierro. Entonces vamos a mandar como primera opción ferritina, cuando yo estoy pensando en que hay una deficiencia de hierro. La ceruloplasmina es la principal proteína transportadora de cobre. Está bueno que lo tengan presente, ¿verdad? Pero eso son cosas raras. Eso está asociado a enfermedades raras. La ceruloplasmina ayuda a exportar cobre del hígado a los tejidos periféricos y es esencial para la regulación de reacciones de oxidorreducción, transporte y utilización de hierro. El aumento en la concentración
de ceruloplasmina aparece en la enfermedad activa de hígado y en lesiones ísticas. Entonces esto es un defecto genético raro, lo menciono porque en algún momento van a tener la oportunidad, es bueno que lo conozcan, que está asociado esto a la enfermedad de Wilson, que es un trastorno autosómico recesivo del transporte de cobre. Ahora pasemos a hablar a lo que son las inmunoglobulinas. ¿Qué cosas son las inmunoglobulinas? Simple y sencillamente son anticuerpos. Los anticuerpos que se generan porque entró un elemento extraño al cuerpo que se llama antígeno, lo capturan y luego tienen que presentarlo a los linfocitos. Entonces las inmunoglobulinas son sustancias producidas en respuesta a sustancias extrañas. Llámense antígenos. Entonces se da el complejo anticuerpo, antígeno-anticuerpo. Eso lo van a ver muy bien en inmunología. El sistema inmunitario puede conceptualizarse como dos entidades independientes, cada una de ellas funcionando con células linfoides distintas. Entonces el sistema linfoide se divide en linfocitos T, que son derivados del timo, por eso se dice linfocitos T. Estos supervisan la inmunoregulación y la función inmunitaria en las células. Y también están los linfocitos B. Se sintetizan y segregan anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas. Y estos anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario que tienen una especificidad definida para partículas extrañas, que estas estimulan su síntesis. Esta es la estructura de una inmunoglobulina. Para los que pueden leer inglés, pues se lo voy a explicar, ¿verdad? Esta es la estructura. Aquí dice que tienen unas cadenas pesadas y unas cadenas livianas. ¿Qué es lo importante ver en esto? Es que el antigen binding site, que es el lugar donde el antígeno se ancla en el anticuerpo para ser presentado nuevamente, posteriormente, ¿verdad?, al linfocito correspondiente. Entonces, en este sitio se une el antígeno al anticuerpo, ¿verdad? Tienen también una parte, dice, un dominio, un constant domain, un dominio constante y un dominio que no es constante, ¿verdad? Pero eso no es tan importante. Me interesa que se aprendan dónde es el sitio donde se une el antígeno, ¿verdad? Y también tiene unas partes que se llaman Fab, ¿verdad? Que esa es un fragmento de unión al antígeno. ¿Por qué? Porque ahí está el sitio. Entonces toda esta parte se llama Fab. Y esta parte se llama FC, que se denomina fragmento cristalizable, que ya es la parte que da la respuesta inmune del anticuerpo, ¿verdad? Estas son generalidades nada más para que conozcan la estructura. Pero hablemos de la inmunoglobulina, que es lo que nos conviene, porque de eso depende la clínica. Hay 5 inmunoglobulinas. No incluyo la última, que es la D, porque es rara, es ínfima su cantidad y prácticamente no se detectan patologías de ella, entonces no la considero para la presentación. Hablemos de la inmunoglobulina A, o sea, anticuerpo de tipo G, inmunoglobulina de tipo A, la inmunoglobulina de tipo M y la E. Estas son las 4 más importantes y vamos a hablar de cada una de ellas. La IgG es la inmunoglobulina, o sea, el anticuerpo más abundante que protege los espacios ísticos, o sea, los espacios de tejidos, y va a cruzar libremente a la placenta. ¿Para qué me sirve eso? Porque esta es la que está involucrada en la transmisión de las defensas del niño antes del nacimiento y después del nacimiento, ¿verdad? Entonces te dice que la inmunoglobulina G circula a altas concentraciones en el plasma, tiene una vida media de 22 días, parece eliminar pequeñas proteínas antigénicas solubles mediante agregación y aumento de la fagocitosis, pero es importante saber que desde las 18 a las 20 semanas de gestación ya ella es transportada activamente a través de la placenta. Ya desde ahí ya está transfiriendo anticuerpos la madre al bebé y proporciona inmunidad humoral entonces al feto, pero también al neonato. El neonato llámese al primer mes de vida. Entonces es importante que los niveles de inmunoglobulina G del materno estén a su nivel para que el bebé reciba las defensas correspondientes. Hablamos de la inmunoglobulina A. Esta se encuentra en forma abundante en las secreciones y va a constituir una barrera antiséptica, o sea, contra las infecciones, que va a proteger las superficies mucosas, ¿verdad? Entonces,
Se dice que representa el 7 al 15% de las inmunoglobulinas del plasma y tiene una vida media de 6 días. Se encuentra especialmente, esa es una de las cosas importantes, se encuentra especialmente en secreciones en la parótida, en bronquio, intestino, pero ahí se los pongo en resaltado, que es el componente principal del calostro. El calostro es la primera leche que emite, o sea, succiona el bebé, que es una leche espesa, amarillenta, con grandes cantidades de grasa. Esa es la mejor leche que aporta la mamá al bebé al inicio. Y entonces la IgA es el componente principal del calostro. Por eso se la señalo ahí y subrayan ustedes. Puede promover la fagocitosis, causar la granulación eosinofílica y activar el complemento a través de la denominada vía alternativa. O sea que también participa en el sistema de defensa del organismo directamente. Ahora hablemos de la inmunoglobulina M. La IgM está confinada al espacio intravascular, ¿verdad?, dentro de los vasos sanguíneos, y esta ayuda a eliminar los antígenos circulantes y los microorganismos. Representa el 5 al 10% de la inmunoglobulina plasmática y tiene una vida media de 5 días. Se encuentra en cantidades menores en secreciones, normalmente asociadas con el componente secretor, pero subrayeno, es el primer anticuerpo que se sintetiza tras un ataque antigénico. ¿Por qué sirve todo eso? Porque, por ejemplo, cuando un paciente tiene, o sospechamos, perdón, que tiene toxoplasmosis, por ejemplo, se le mandan todos los exámenes, pero se mandan las inmunoglobulinas. Y entonces el reporte del laboratorio va a decir si es positivo para IgM, si es positivo para IgG. Entonces una alteración significa que es agudo, otra alteración significa que es crónica. Eso lo podemos revisar en el seminario. Por eso es importante saber que es el primer anticuerpo que se sintetiza tras un ataque antigénico. La IgE se encuentra solo en cantidades ínfimas y actúa en la fijación del antígeno, favoreciendo la liberación de aminas vasoactivas de los mastocitos. ¿Qué me dice eso? Alergia. Está implicado en los mecanismos de alergia. Si se liberan las aminas vasoactivas, se va a liberar la histamina, que es la que provoca la degranulación del mastocito y se genera el proceso de alergia. Entonces, la fijación del antígeno en la región FAB, que decíamos es el fragmento de unión al antígeno, causa el entrecruzamiento del receptor de alta afinidad, la granulación de las células, y entonces se liberan las aminas vasoactivas. ¿Cuál es esa? La histamina. Por eso, cuando hablamos de farmacología de la alergia, hablamos de antihistamínico, porque vamos a contrarrestar ese proceso. Mediante este mecanismo, la IgE participa en gran medida en los procesos de alergia, atopia o atopía, se puede decir, ¿verdad? Que cuando hablamos de atopía, un paciente atópico, un paciente alérgico, llámese asma o dermatitis. Entonces eso interviene en la inmunidad antiparasitaria, porque los parásitos producen un proceso alérgico. Entonces por eso es importante la inmunoglobulina E. Ya casi cerrando, vamos a hablar de las inmunoglobulinas monoclonales, porque hay patologías específicas que, aunque raras, tenemos que saberlas. Las inmunoglobulinas monoclonales son un producto de una célula B. Acuérdense que las células B son los linfocitos B. Proceden de la transformación, ya sea benigna o maligna. Las inmunoglobulinas monoclonales son el resultado de la proliferación de un clon B único que produce, por tanto, entonces anticuerpos idénticos. Se los remarco ahí porque eso es lo que deben de aprenderse. Las inmunoglobulinas monoclonales van a estar asociadas con diversas patologías malignas. De ellas el más frecuente, aunque no es tan frecuente, pero es el más frecuente, el mieloma múltiple. Vamos a ver si revisamos un casito de mieloma múltiple. Y la macroglobulinemia de Waldenström. También las transformaciones más benignas que normalmente se denominan gammapatías monoclonales. Ahí, cuando estamos hablando de respuesta inmunológica, cuando estamos hablando de proceso inflamatorio, hablamos de respuesta de fase aguda. ¿Por qué incluyo esta parte del tema? Porque vamos a mandar exámenes de laboratorio que son de respuesta de fase aguda para determinar si un problema es bacteriano o no, por ejemplo, ¿verdad? Si es una infección bacteriana o no. Entonces la respuesta de fase aguda es una fase inespecífica, o sea, no existe una prueba específica para eso, es una respuesta inespecífica a la lesión del tejido
o puede ser infección. O sea, estamos hablando de puede ser inflamación o puede ser infección. Cuando hablamos de infección puede ser bacteriana o puede ser viral. Y eso puede afectar varios órganos y tejidos. Durante la respuesta de fase aguda existe un considerable aumento característico en la síntesis de algunas proteínas, predominantemente las del hígado, y una disminución en la concentración del plasma de otras. Entonces, un aumento en la síntesis de proteínas es un beneficio clínico obvio. Se dice que la síntesis de albúmina, transtirretina, que es la prealbúmina, y la transferina disminuye durante la respuesta de fase aguda. Por ello se denomina colectivamente reactivos negativos de fase aguda. Entonces, ¿qué es importante saber ahí? Que la PCR, o sea, la proteína C reactiva, es un componente principal de la respuesta de fase aguda y un marcador de infección bacteriana. Eso lo subrayan porque eso es importante que lo sepan desde ahorita y lo vamos ampliando conforme vamos avanzando a tercero, a cuarto año en el internado y siempre vamos a ir hablando de eso. Hablamos de PCR en dengue, hablamos de PCR en sepsis, en el shock séptico y siempre vamos a andar hablando de PCR, que no es una prueba específica la que estamos evaluando, pero es un indicio de a qué nos estamos enfrentando. Es importante saber que se sintetiza en el hígado. La determinación de la proteína C reactiva en el plasma es una prueba esencial para el diagnóstico y la monitorización de infección y sepsis, que es lo que les venía hablando antes, ¿verdad? Con un ensayo de la proteína C reactiva se pueden detectar mínimas fluctuaciones en la concentración de esta proteína y los aumentos muy pequeños en la concentración de la PCR parecen reflejar un estado de inflamación crónica de bajo grado que se va a asociar con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Otras patologías inflamatorias como los trastornos inflamatorios intestinales, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, el aneurisma de la aorta. El aneurisma de la aorta se lo explico porque los otros sí ya lo saben. El aneurisma de la aorta es el desprendimiento de una de las capas íntimas, ¿verdad? Y entonces se va a dar un desgarro y eso da un dolor tremendo. Esa es una emergencia cardiovascular cuando se da la rotura del aneurisma. Entonces, la rotura prematura de membrana durante el embarazo, estos se han asociado con estos mínimos aumentos de la concentración de PCR en suero, ¿verdad? Pero eso ya es menos. ¿Qué tenemos que diagnosticar o qué tenemos que sospechar cuando la PCR está elevada o está alterada? Es que si se trata de un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Entonces, en resumen, podemos decir que los elementos que forman la sangre son los eritrocitos, los leucocitos y la plaqueta. Llámese eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y las plaquetas, los trombocitos. El plasma que se ha permitido que se coagule, ese es el que da como resultado el suero. El plasma contiene numerosas proteínas clasificadas en líneas generales, albúmina y globulina. ¿Por qué albúmina? Porque esa es la más abundante, ¿verdad? Por eso la ponemos como albúmina. Y globulina por el otro lado. Por eso es que hay exámenes que indican albúmina, globulina, relación albúmina-globulina. Eso lo vamos a ir viendo conforme ahí el tiempo. La albúmina funciona entonces como una proteína transportadora principal de metales, hormonas, bilirrubina y ácidos grasos libres. Acuérdense que cuando la bilirrubina no puede ser excretada es porque no está siendo bien transportada y ahí vienen las ictericias, ¿verdad? Otras proteínas son más especializadas que se unen al ligando específico, por ejemplo la ceruloplasmina que se une al cobre y la globulina de unión a la tirosina, a las hormonas tiroideas. Las inmunoglobulinas son las únicas moléculas que van a participar en la defensa contra antígenos que pueden entrar o a intentar entrar en el cuerpo. Tienen una estructura común y existen 5 clases, aunque al inicio de la clase les dije que yo solo iba a abordar 4 porque la de no es tan importante saberlo. Un patrón característico con albúmina transtirretina, que es la prealbúmina, y la transferina reducida, y un aumento de la alfa-1 antitripsina, fibrinógeno y proteína C reactiva, indican respuesta de fase aguda. Bueno, eso es todo. Podemos ampliar el tema en el seminario próximo.